Es momento de caminar, mirando el horizonte y contemplar el amanecer negro. Hola Franco Felice, cada vez más amaneceres negros. Hola Esteban, buenas tardes. Buenas tardes eso, ¿cómo estás? Muy bien, sé que este clima te agrada. Me aglanda. Te aglanda. Y hoy tenemos, un poco lo charlamos detrás del micrófono, una columna que regresa a la música después de, sí, es cierto. de cine y más. Hoy nos encontramos con, digo, los adjetivos no alcanzan, es un pilar del rock nacional con Totalmente. la particularidad de que ni siquiera es nacido aquí. ¿Qué onda? Exactamente, estaba pensando justamente que, como te decía, es una necrológica, si queremos, porque una necrológica personal, porque personal me refiero a que es una lectura propia, que hice recordando que ayer me crucé con varios posteos. Yo recordaba alguna fecha un poco cercana, pero ayer lo terminé de confirmar, que se cumplieron 70 años, nada más y nada menos 70 años del nacimiento de Luca Prodan. Luca Prodan, que aquellos que saben, para aquellos que no saben, fue el líder de Sumo, una de las bandas más originales y emblemáticas del rock argentino, fundada a mediados de los 80, finalizada a fines de los 80, una vida muy corta tuvo Sumo, interrumpida por la muerte de Luca Prodan. La vida no fue interrumpida por su muerte, obviamente. La carrera de Sumo fue interrumpida por la muerte de Luca Prodan, como decía, con la particularidad de que Luca Prodan nació en Italia. O sea, no era un músico argentino, pero es parte del canon del rock nacional. No me quiero detener a hablar, esto no es una biografía, esto no es un homenaje, esto no es hablar de la vida de Luca Prodan porque se cumplió su aniversario. No estaría nada mal, pero no es un poco el espíritu de esta columna. Y uno también diría, bueno, ¿de dónde podemos hallar, qué punto de conexión hay? ¿Qué punto de conexión hay entre lo que es Amanecer Negro y lo que es Luca Prodan? Más allá de que a mí me gusta mucho, Sumo es una de mis bandas favoritas de la Argentina, y que, bueno, le voy a dar el recorrido que yo quiera porque acá hago lo que quiero. Exactamente. Y al que no le gusta, se va. No, que se joda. Es un chiste. Pero pensaba un poco en la vida de Luca Prodan como... viendo los diferentes coletazos que ha tenido, una persona muy joven, tenía menos de 40 años cuando falleció. Él muere en 1980 y... 88, no, sí, 88 exactamente, porque es luego de editar 1987, luego de editar After Chabón con Sumo. Una vida que estuvo asignada por diferentes tipos de tragedias y por diferentes tipos de expresiones que él siempre llevó, se pudo pincelar en su música. Pero acá lo que me interesa es hacer un recorrido un poco de la vida de Luca Prodan, una vida que estuvo asignada varias veces por la muerte y por la tragedia, y la relación que tuvo Luca Prodan con la muerte, ¿no? Porque fue un músico que desde su más tierna infancia conoció el dolor de la pérdida, y desde que nace hasta que muere se fue encontrando en diferentes momentos con situaciones de muerte de familiares cercanas o de amigos músicos, pero que también, incluso en momentos en los que la muerte no tenía mucho que ver, parecía que algo de su obra se filtraba en eso. En uno de los libros que hay, una de las bibliografías sobre Luca que hay, acá tengo la que para mí la mejor, que es de Oscar Jalil, Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Es un libro que ahora no sé si está en mucha circulación, pero que estuvo agotado, es de la editorial Planeta. Quiero decir, es un libro que tuvo difusión, ¿no? Sí. Es un libro que recomiendo ampliamente para aquellos que les interese la figura del líder de Sumo. Es un libro bastante extenso que es una suerte de biografía tanto de Luca como de Sumo, pero que a su vez está hecho en gran parte de testimonios de músicos amigos, de periodistas, de familiares, de colegas que han vivido con él, y que leyendo estos testimonios, que antes de ayer volví a visitar por una cuestión de estar más fresco para la columna, me encontré que en varios momentos muchos de esos testimonios hacen referencia a la muerte, a la relación que tenía Luca con la muerte, se puede decir a un miedo que tenía o a cierta obsesión que aparece mucho en su música, en las letras de sus canciones, tanto de Sumo como de sus dos discos solistas. Time, Fate, Love de 1982, pero que sale a la venta recién en el año 96, y Perdedores Hermosos, que también fue un disco póstumo, sus dos discos solistas. La muerte siempre merodeaba en la lírica, ¿no? Y yo lo pensaba un poco desde yendo más atrás en su biografía. Él, cuando nace en Roma, luego viaja a Escocia, de ahí va a Londres. No me quiero detener en las peripecias de Luca geográficamente porque realmente son muy largas y muy confusas. Es una persona que antes de los 15 años ya había vivido en 4 países, tanto por cuestiones educacionales, porque bueno, él siempre contaba, es muy conocida la famosa anécdota de: yo fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Sí, el príncipe Carlos de Inglaterra. El príncipe Carlos de Inglaterra, decía exactamente, que bueno, fue en el colegio Georgetown de Reino Unido. Y bueno, ahí comienza un poco toda su
carta de presentación de rockero que es mal llamado reventado o de persona problemática. Lo de reventado lo digo no inocentemente porque él en una famosa entrevista dijo: ¿a quién le decís reventado? ¿Qué reventado? Yo aprendí yo sé hablar 4 idiomas, fui al colegio, o sea, eso no es de reventado. Bueno, adjetivaciones más allá de eso. Cuando él sale del colegio Georgetown, cuando egresa, en una situación también bastante confusa, luego de ser compañero del príncipe Carlos de Inglaterra, como decíamos, ocurre un hecho que es muy poco conocido, que se profundizó mucho en el libro y que sabemos que es real porque la fuente que cuenta esto es nada menos que Andrea Prodan, que es el hermano de Luca Prodan, que está vivo, Sí. viene a la Argentina bastante seguido a tocar con su proyecto, Roma Pagana, pero que lo cuenta él y es la primera anécdota que para mí tiene que ver con esta relación extraña entre Luca Prodan y la muerte, que es que un día él estaba tocando la guitarra en Roma, cuando era músico callejero. Estoy hablando de Luca. Sí, sí. Estaba sentado en Roma tocando la guitarra y apareció una persona, se le acercó una persona, según cuenta Andrea, vestida de forma un poco extraña, como muy llamativa, llamando mucho la atención su vestimenta, cómo lo miraba Luca, y se pone a hablar con él y le dice que era un chamán, que andaba por la calle, y Luca, muy respetuoso, le prestó atención. Y dice que, esta frase es maravillosa, se le acerca y le dice: usted es la encarnación de Eva Perón. Que Luca Prodan no sabía quién era Eva Perón. Hermoso. Luca Prodan no sabía quién era Eva Perón porque era un italiano viviendo, en ese momento estaba en Roma. Era un adolescente hipón que no tenía ni idea, se le había ocurrido quién era. Te estoy hablando de la década del 70, fines de los 60. No tenía ni idea de quién había sido Eva Perón. Después, cuando llegó a la Argentina, llega a Córdoba a comienzos de los 80, que se ubica en Tras la Sierra, en la localidad cordobesa. Bueno, aprende quién es todo eso. Pero eso fue una historia que siempre a él le llamó la atención, ¿no? Porque empezó a pensar quién era Eva Perón y que es una persona que, bueno, ya estaba muerta, y que la relación que hace una persona que no lo conocía Luca es mirarlo con él, o sea, relacionarlo con él, todavía cuando Luca era una persona que ni siquiera tenía relación con la Argentina en ese momento todavía. O sea, estamos hablando de un músico romano, italiano, tocando la guitarra en Roma, un chamán, andá a saber de dónde, porque estaba en Roma pero no sabemos de dónde era, diciéndole que era la reencarnación de una política fallecida argentina. Sí. Ya ahí hay algo que esto, por lo que pude ver y entre comillas investigar, nunca estuvo plasmado o referenciado en ninguna canción de Sumo, pero que es una anécdota que se le había guardado su hermano Andrea Prodan, que la supo en tiempo real y bueno, la contó de vuelta. El segundo caso que a mí me llama poderosamente la atención y que realmente me encanta, y que está la foto para poder ilustrar esto para aquellos que estén viendo la transmisión en vivo por YouTube, de Luca Prodan con la muerte, es que en los comienzos de Sumo, antes de grabar el primer disco, el primer disco de Sumo sale en 1985, Divididos por la Felicidad. En los años anteriores, allá por 1984 o incluso 1985, cuando Sumo era una banda emergente todavía, con Timmy McKern, con Alejandro Sokol, Diego Arnedo, Stephanie Nuttall en la batería. Bueno, la historia de Sumo como banda es interesantísima, pero no es el momento. Luca, cuando subía a cantar al escenario, tenía una particularidad que era que durante la canción Calla, que es un nombre propio, él subía con un elemento a cantar. Tenía el pie del micrófono y tenía al lado un elemento que llamaba mucho la atención porque parecía una rama. Era como una especie de yo vi las primeras fotos y pensé que era como un jengibre enorme, y después se supo, él lo contó en realidad, que era el hueso fémur de su abuela. Él había tomado de la tumba de su abuela, no sabemos bien cómo, ahí está, podemos ver la foto, eso que muchos pensaban que era una rama, que era un tronco, que era una especie de bastón que él usaba para personificarse. Un hueso de pollo, sí. Algo, hasta que él dijo que, lo dijo una vez en un show en vivo, si mal no recuerdo, en el desaparecido Café Einstein, de la localidad, que era propiedad de Omar Chabán. Omar Chabán era muy cercano a Luca Prodan, siempre ha hablado de él, y contaba que, bueno, que ese era el hueso fémur de su abuela, quien la canción Calla parece que se la dedicó de alguna manera, ¿no? Que tenía como cierta reminiscencia, pero ya es la segunda, la segunda muestra que a mí me lleva a, entre comillas, muy humildemente lo digo, como a elaborar esta tesis de la obsesión que tuvo Luca con la muerte, que hay un montón de casos, pero bueno, yo acá seleccioné quizás los más llamativos o los que a mí más me hicieron pensar en esto, ¿no? No conocía este dato, me parece una locura, me parece una... no es un vínculo directo, no es Está sonando Calla de fondo, que es un tema re alegre encima. No es una reflexión sobre, que podría ser una lírica, sino sobre objetos que rodean la filosofía de Luca Prodan.
Respecto a la muerte. Respecto a la muerte, totalmente. Y algo que él siempre contaba y decía que bueno, que a su abuela era como conocer a su abuela fue como los recuerdos más felices de su infancia. No tuvo una infancia muy difícil Luca Prodan, más allá de la cuestión de viajar todo el tiempo, pero él siempre hablaba de su abuela, ¿no? Y acá en el libro de Oscar Jalín, en Libertad, Divino Tesoro, Luca, bueno, él cuenta, también siendo nieto de esta señora, cómo era la relación de Luca con él, pero bueno, él se quedó con el hueso fémur derecho, que lo subía a cantar y lo sacaba siempre en ese tema. No sé qué será de la vida de ese hueso, en algún lado estará, por ahí esperemos que en todo caso, si no está en un cajón, que lo tenga por lo menos su hermano, Andrea Prodan, porque bueno, tendría sentido que lo tenga un familiar. Pero hablando de familia y Luca Prodan, me quiero ir al siguiente ítem, que es quizás el más triste, más doloroso. Y te pido que bajes Kaya, porque nos vamos a poner en un ambiente de introspección total, de tristeza. Acá esto no es gracioso para nada, porque muchos sabrán que uno de los principales flagelos que tuvo Luca a lo largo de su vida fueron las adicciones. Sí, sobre todo de la heroína, una droga que, no me voy a poner a hablar de drogas, pero la canción. Podemos entender que la heroína, bueno, justamente la canción Heroin, que aparece en el disco Llegando los Monos de Sumo, una droga que le arruinó la vida a Luca durante muchísimos años. Él fue adicto, y que es una droga que también se habla de eso en el libro. En Argentina el autor dice, en Argentina tuvimos la suerte de no conocer a la heroína, porque el flagelo de la heroína nunca llegó a Argentina como sí en Europa. Es una droga que acá era muy cara y muy difícil, y que, insisto, si se puede decir, nunca explotó la heroína en Argentina, pero sí en Europa. Recordemos que Luca estaba viviendo en Reino Unido, viviendo en Roma, viviendo en Escocia, por lo tanto cayó en las garras de la heroína en una edad muy joven. Después viene acá a rehabilitarse, esa es otra historia, pero la heroína es una de las adicciones que lo empiezan a consumir. Después hubo otra, que fue la que lo terminó matando, que es la adicción al alcohol, a la ginebra principalmente. Pero con la heroína y Luca hay una historia muy particular, más allá de la canción Heroína, y es que en un momento él estaba tan desbordado de consumo que comenzó a distribuir heroína, no a vender, sino entre sus círculos más cercanos. Y la persona más cercana a la que él le cedió heroína fue a su hermana Claudia. Su hermana Claudia, que era una chica, su hermana menor, sí, que comenzó a consumir por culpa, se puede decir, o por Luca, y que a fines de 1979 su hermana Claudia con su pareja italiano, ambos estaban de viaje en un auto, decidieron hacer una suerte de pacto suicida y se fueron con el auto a una de las afueras de la carretera, de la ruta de Roma. De hecho hay fotos del lugar, no del auto, pero es como una zona campestre muy rural, muy aislada de todo. Fueron con heroína ambos, Claudia Prodan y su pareja, no recuerdo el nombre ahora. Se pincharon con heroína, llevaron ahí sus adicciones, su adicción ahí creció, y luego se suicidaron prendiendo el auto ¿viste cuando hacen eso del caño de escape, el monóxido de carbono, exactamente? Según se cuenta, contaron las pericias luego, ellos consumen heroína, y una vez que su cuerpo ya no aguantaba más del éxtasis climático que genera la heroína, hacen esto. Se suicidan, hacen un pacto suicida, podemos decirlo así. Aparece al otro día la policía, encuentran todo eso. Y esto a Luca le disparó primero una enorme culpa, porque fue él quien introdujo a su hermana en las adicciones y a su vez a la pareja, que la terminaron matando. Y este episodio en la vida de Luca terminó siendo inspiración para la que es para mí una de las canciones más hermosas de Sumo, más allá de esto que estoy contando, sí, que es Warm Mist, que es una canción que elegí para el cierre de la columna, no para ahora. Warm Mist, que es algo así como niebla cálida, que cuentan acá que se escribió porque justo el día que Claudia hace esto, había muchísima neblina en esa zona de Roma. Y bueno, Warm Mist aparece en el primer demo de Sumo, antes del primer disco, que es Corpiños en la Madrugada, del año 83, si no me equivoco. Y está dedicada a Claudia, está dedicada a su hermana, que, como ya te dije, fallece a una edad era jovencísima, aparte, creo que tenía 20 años, era una chica muy muy joven. Y bueno, hace esto Luca lleno de culpa, le escribe esta canción que es Warm Mist, que es la que vamos a escuchar al final de la columna, pero que para mí, insisto, más allá de toda la historia detrás, te diría que es mi canción favorita de Sumo junto con Teléfonos. No conocía la historia de la hermana de Luca, es tremenda, desconocida totalmente. Es totalmente desgarradora. Además, sí, en el génesis de Sumo, porque no... Claro, sí, un poquito antes. Claro, fue en el año 79, si mal no me equivoco, que Claudia Prodan hace esto. Bueno, la familia de Luca queda bastante destruida, él sigue viajando, los padres, el padre creo que cae enfermo después. Bueno, es toda una historia, pero él ya en ese momento
comenzaba a viajar, y en 1980 se puede decir entre grandes comillas final feliz, porque Luca viene a Córdoba de la mano de Timmy McKern, que fue sí, el manager de Sumo, cuñado de Gerván Dafunquio, que después sería miembro de Sumo. Eso tiene más que ver con la historia de la banda, es otra cosa, pero acá estamos hablando puntualmente de Luca Prodan y la muerte, que escribe otro capítulo cuando en el disco final de Sumo, en After Chabón de 1987, Luca lo escribe en una total, esto lo dicen muchos músicos que estuvieron presentes en la grabación o en la gira de presentación, que fue muy corta por la muerte de Luca justamente. Luca estaba en su peor momento, ya no consumía heroína, pero era muy adicto a la ginebra, tomaba ginebra todo el tiempo, se la pasaba vomitando, no iba a ensayar porque estaba totalmente quebrado y dado vuelta, y escribe una canción en la que cuenta la leyenda, y acá sí digo leyenda porque nunca se confirmó, pero siempre estuvo en el medio entre los músicos que lo acompañaban en Sumo y periodistas, que la canción Don't Turn Blue, no te pongas azul, que es parte del último disco de Sumo, de After Chabón, justamente habla de ese miedo a la muerte que tiene Luca porque sabía que estaba mal. Entonces él realmente se sentía mal y como toda persona adicta, le cuesta mucho salir de ese círculo, pero la diferencia acá es que Luca decía, yo sé que me puedo estar muriendo. ¿Sí? Acá está sonando, es una canción aparte que tiene una cadencia casi te diría espeluznante, hermosa porque es lenta, sí, y parece el lamento de un hombre que sabe que se está acercando a su final y que lamentablemente no puede hacer nada. Esto es una lectura totalmente personal, pero la pueden leer la letra, de un hombre que sabe que se está acercando a su final y que lamentablemente no puede hacer nada porque está enfermo, porque está transitando una adicción y ya en un periodo, se puede decir, de madurez, porque es el tercer disco de Sumo, madurez para un hombre que tenía menos de 40 años. O sea, Luca nace en el 53, 73, 72, 83, 34 años tenía, era 34, 35, era muy joven, pero él ya se sentía una persona cansada y vieja por todas las adicciones que tuvo, por todas las cosas que le pasaron. Ahí me está mostrando Ian Soler el videoclip del Fémur. Sí, con Ricardo Mollo al lado, si no me equivoco. Ricardo Mollo. No sé si es Ricardo Mollo o Diego Arnedo porque tenían el pelo parecido, pero veo un bajo, así que me parece que es Arnedo. Es Diego Arnedo, sí. Esta especie de oda a sus últimos días, con la contradicción de que era una persona tremendamente joven, sí, que ya en el disco, en After Chabón, que es el disco final de Sumo, insisto, hay varios estados, hubo muchos estados de ánimo durante la grabación, pero ¿qué pasa? En algo coincidían todos, que es algo que también está muy bien contado en el libro y que es la parte más triste, que debe ser terrible estar viendo a tu amigo, a tu compañero de banda, que se está apagando lentamente y que nadie puede hacer nada, porque esto lo contaba Ricardo Mollo, incluso Diego Arnedo, decía, nosotros íbamos a grabar y no sabíamos si Lucas llegaba el otro día porque estaba totalmente destruido, y de hecho, a ver, el disco sale y a los 5 o 6 meses muere Luca. De hecho, en la presentación del disco en Obras, en noviembre del año 87, los asistentes de la banda le tenían que escribir la letra de las canciones en las cartulinas de los costados del escenario y mostrarle porque no se acordaba de nada. Y también durante esos años, yendo un poco a la parte musical, pero que también tiene que ver con la muerte, yendo a estos años también, Luca graba un cover en vivo con Andrés Calamaro, si no me equivoco, es más, esto no lo chequeé, pero me parece que fue también en ese show casi despedida de Luca en Obras, y está el registro grabado, está en vivo, la canción se convirtió en uno de los temas más conocidos de Sumo, pese a que es un cover, de Pablo Milanés, la canción Años. Es una canción que yo la escuché, la primera vez que la escuché me largué a llorar, porque yo tenía 18 años, pero es una canción que como nada te describe lo que es el paso del tiempo. Imagínate si a mí, que era un chico de 18 años, me emocionó, me imagino lo que debe ser para una persona que por ahí en ese momento me doblaba en la edad que yo tenía y que había vivido 10 veces más. Y es una canción que Sumo la graba en vivo con Andrés Calamaro tocando los teclados. En Obras, si no me equivoco, insisto, en este mismo show donde Luca estaba muy mal, graban la canción Años de Pablo Milanés, donde es un tema que pasa con... Es la famosa frase, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. Sí. Luca acá le cambió la letra, puso nos vamos volviendo tecnos, por el advenimiento de los sintetizadores y toda esa cosa de la música. Pero es un tema realmente desgarrador, es una canción que rompe el alma, y más si uno entiende el momento en el que la está grabando y que la está cantando un hombre que poco después se murió, y por qué eligió ese tema. Sí. No quiero ponerme a decir, hacer cosas que no tienen sentido, decir una predicción, no es una pero uno lo ve de este lado y hasta parece bastante reflexivo, ¿no? Sí. Realmente, la canción de Pablo Milanés, Años, como te decía, está en vivo, de hecho está en discos de Sumo oficiales.
Y bueno, y al poco tiempo fallece, ¿no? Él muere luego en San Telmo, si no me equivoco. Él está enterrado en Avellaneda, Luca Prodan. Sí. Muere en las vísperas de la Navidad del 87, creo que el 21 o 22 de diciembre fallece. Y bueno, nada, estaba en total soledad. De hecho, bueno, detalles que no voy a dar, pero lo encontraron varios días después. Ya todos preguntaban dónde estaba Luca, que no aparecía. Y después, bueno, esto se ramifica para, ya yendo más a lo musical, se forma Divididos y después se forma Las Pelotas. Sí. Bueno, esa es otra historia. Pero durante todos sus años, durante gran parte de su vida, este baile cercano que tuvo Luca con la muerte, yo pensaba en una frase de una canción de Los Natas que decía: soy el que baila paso a paso con la muerte. Y pensaba en Luca, ¿no? Que durante toda su vida, y acá solamente di 4 o 5 ejemplos, ¿no? De lo de la reencarnación, lo del hueso de su abuela, lo de su hermana, lo de la canción Años, lo de Don't Turn Blue. Pero parecía que siempre le tenía miedo a eso. No sé si miedo, pero había una obsesión leve. Y realmente... es fácil decirlo 35 años después de que pasó todo esto, pero si uno se sienta y lee un poco sobre Luca o revisa su obra, encuentra que estaba constantemente esto. En su disco solista que graba en el 82 cuando llega a Córdoba, que se edita recién en 1996, disco que lo recomiendo, se llama Time Fat Love, Tiempo, Fe y Amor. Es un disco que él graba cuando llega a Córdoba en una soledad absoluta, se encerrado en una piecita con un grabador, son él y su guitarra y una máquina para hacer secuencia. Ese disco trae la canción, para mí, más triste del rock nacional, llamada Lamento, en donde también está obsesionado y está hablando de la idea de su propia muerte. Tiene una frase que te apaga el día totalmente, que es una piña en la cara, que es: mi tiempo ya no se mide en... no recuerdo cómo era, pero el dolor no se mide en pulgadas, se mide en lágrimas. O sea, una poética totalmente deudora de Rimbaud y de estos artistas malditos, hecha por un hombre. Acá está sonando, y si suena más de un minuto voy a ponerme a llorar. Esta es Lament, la canción de Luca Prodan, de su disco solista Time Fat Love, que me parece, como te decía, un documento, una reflexión que uno piensa también. Una persona tan joven pensando tanto en la muerte, sí, y pensando tanto en su propia finitud, cuando acá todavía le quedaban unos cuantos años de vida, ¿no? Pero como eso, como esto lo pienso no desde un lado morboso, porque uno también dice, bueno, hablar de la muerte en Luca Prodan siendo que murió, no lo veo desde ese lado, sino que me llama la atención. Lo hago con todo el respeto, como seguidor de Sumo que soy también, lo hago con todo el respeto y la curiosidad de ver cómo fue un alma atormentada en muchos sentidos y no paraba de hablar de la muerte. O sea, obviamente que su obra no se circunscribe solamente a esto, sino que hay una obra tremenda en Sumo. Todos sus discos están buenos, los 3 discos que grabaron en estudio más los outtakes son todos de una calidad altísima, pero siempre me llamó la atención, y esto releyéndolo hace poco y volviendo a escuchar Sumo me conmovió desde ese lado, y casualmente fue el aniversario de su muerte. Una hermosa columna realmente. Perdón, de su muerte no, de su nacimiento. De su nacimiento, sí. Respecto a Luca Prodan, y un lado que nunca hubiera explorado de no ser por esta columna, por este encuentro, por este espacio. Me alegro mucho. Franco Felice, sé que no termina aquí porque ha seleccionado un tema. He seleccionado un tema, sí, justamente, como lo mencioné antes, la canción Warm Mist de Sumo, que Luca le escribe a su hermana luego de que ella murió con su novio, que es una canción que originalmente parecía que iba a entrar al primer disco de Sumo, no terminó entrando y entró en el primer demo, que es Corpiños en la Madrugada, pero es una canción que nada, muestra como el lado más experimental y progresivo, si se quiere, de Sumo, pero bueno, la podemos escuchar, es bastante bonita. Gran columna, Franco. Muchas gracias. Hermosa. Señal de contrabando, ya llega, ya fue. Vamos al tema musical. Dale, quédate. Hay mucho que hacer, mucho que escuchar.